Pasa a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuela. Una disculpa, tuve problemas con la computadora en cuanto a la actualización, pero ya quedó. Entonces vamos a hacer una oración para poder comenzar con la escuelita y pues vamos, las invito a que doblemos nuestra rodilla o con toda humildad y reverencia, pues elevemos esta oración. Vamos a orar, mis hermanas. Dios Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque nos has dado la vida, porque a tu gran amor y misericordia nos has permitido tener todas las múltiples bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos has permitido ser parte de tu pueblo y que sin ser merecedores, tu Hijo vino a dar su vida para que nosotros fuéramos incorporados a ese pueblo, Señor. Te pido, Señor, y te agradezco que seas con nosotras y que en esta noche derrames de tu Santo Espíritu, que nos permita siempre estar en comunión contigo y que nos permita siempre aprender aprender más de ti. Te pido, Señor, que nos acerquemos más a ti, que nos permitas ejecutar tu voluntad y que sobre todo, Señor, siempre tengamos la humildad necesaria para poder reconocer cuando las cosas las estamos haciendo de manera incorrecta. Te pido también, Señor, por cada una de mis hermanas, por su vida. Te agradezco, Señor, y te pido que también derrames de tu Santo Espíritu para que puedan guiar a sus familias de la mejor manera, darles la sabiduría y la inteligencia que requieren. Y, Señor, permítenos siempre servirte bien y con un corazón dispuesto, con un corazón humilde y sincero. Te pido también por aquellas, mis hermanas que se duelen en sus cuerpos, yo te pido que seas con ellas, que si es tu voluntad y alcanzan tu misericordia, les otorgues la salud. Si fuere caso contrario, Señor, yo te pido que les des la fortaleza, la paciencia que requieren para salir adelante. También te pido por aquellos que sufren, Señor, por aquellos que han perdido un ser querido. Yo te pido que fortalezcas su corazón, que los llenes de esperanza, los llenes de fortaleza y, Señor, que siempre te reconozcan como, como el único y suficiente Dios, Señor. Te pido también, Señor, por nuestra iglesia, por todos y cada uno de mis hermanos, que seas con ellos y que siempre alcancemos tu misericordia y benevolencia y siempre te manifiestes en nuestra vida. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestros pecados, no por méritos que tenga, sino por los méritos incontables y inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar la escuela que es, es la número 10 que lleva como título Hablando con la verdad. El objetivo es fomentar el valor de vivir en la verdad como un reflejo del carácter de Dios, promoviendo la justicia, la paz y la integridad en todas las áreas de la vida. Tenemos una lectura bíblica en Salmos 15 del 1 al 5 y pues vamos a ver a través de esta escuelita la importancia de siempre dirigirnos con verdad y los beneficios que tiene el guiarnos con la verdad. Dice la lectura bíblica en Salmo, capítulo número 15 del 1 al 5 y que refleja lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y dice de la siguiente manera, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno, aquel a cuyos ojos es menospreciado, el vil, más, más honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio a usura, ni contra lo inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Amén. Hay unas características que Dios a través del rey David nos manda, bueno, nos expresa en este Salmo 15. Dice que ¿quién habitará
en su tabernáculo? ¿Quién estará delante de su presencia? ¿Quién habitará en el monte de su santidad? Y dice, aquel que es íntegro, el que obra justicia, el que habla verdad, el que no hace mal a su prójimo, ni tampoco participa en, en algo que vaya en contra del prójimo. Dice, el que nunca despreció al vil, dice, más el que teme a Dios, el que no muda, no es mutable, no cambia, y dice al que nunca dio su dinero en usura, es decir, nunca damos préstamos y cobramos un interés o un rédito, pues dice aquel no resbalará. Por lo tanto, vemos que nuestro Dios siempre pide que nos conduzcamos con verdad, que, que seamos de manera íntegra delante de Él. Y todo tiene que ver, el hablar con la verdad, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con esta parte íntegra y que también, si nosotros nos comportamos de esta manera, pues vamos a estar delante de nuestro Dios. Bueno, pues vamos con el versículo para memorizar. Dice, por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos hace mención que sí, o sea, en realidad, antes de llegar al Evangelio, pudimos haber sido personas mentirosas. Por lo tanto, al llegar al conocimiento de nuestro Dios, pues tenemos que dejar esa mentira y conducirnos con verdad, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Dice allá en Romanos 3:4, vamos a leer de quién procede la verdad o por qué Dios nos pide que nos conduzcamos con verdad. Dice Romanos 3:4 y dice de la siguiente manera, dice, en ninguna manera, antes bien, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Amén. Es decir, Dios es un Dios de verdad, es un Dios verdadero. En Él no hay nada oculto, en Él todo es verdad. Por lo tanto, a nosotros como sus hijos, pues nos pide que nos conduzcamos con verdad. Dice, vamos a, a ver el tema bíblico que nos dice de la siguiente manera. Si la verdad es fundamental en la vida de todo hijo de Dios, ya que es el reflejo directo del carácter de nuestro Padre Celestial, quien es la verdad absoluta. Cuando vivimos en la verdad, no solo promovemos la justicia, la paz y la confianza en nuestras relaciones, sino que también estamos alineando nuestras vidas con el corazón de Dios en un mundo donde la mentira y el engaño se han vuelto comunes. Vivir en la verdad es un acto maravilloso que ilumina la oscuridad y transforma a quienes nos rodean. Juan 8:32. Aquí lo que podemos resaltar como idea principal es que la verdad es fundamental en la vida de un hijo de Dios, porque Dios se mueve con la verdad. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, pues tenemos que guiarnos por la verdad, tenemos que conducirnos con verdad. Y dice que esto va a promover la justicia, la paz y la confianza en aquellas relaciones que nosotros tengamos. Porque nos dice Juan 8:32, vamos a leer este pasaje, lo que Jesús expresaba acerca de la verdad. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es decir, si nosotros nos conducimos con verdad, vamos a tener esa libertad que Dios nos ofrece. Vamos a ser libres de mentiras, de engaños, y nos vamos a conducir bajo la voluntad de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo. Debido a la naturaleza cambiante y falible del ser humano, el Todopoderoso estableció principios claros en su bendita ley para proteger la integridad de la justicia y la verdad.
Estos principios no solo previenen la injusticia, sino que también nos guían para vivir de manera que refleje equilibrio y santidad. Bueno, pues aquí vemos una característica de nuestro Dios. Dios no es un Dios que muda o que cambia. Dios simplemente es. Dice allá en Santiago capítulo 1 versículo 17 y pasaje que todos conocemos y nos habla de la siguiente manera. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Simplemente Dios es. Y también nos dice en Números capítulo 23 versículo 19 texto que nosotros hace unas semanas, pues lo dijimos de memoria en las escuelas, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Es decir, nuestro Dios cuando expresa algo es porque es así. Nos va a llevar el ejecutar y el hablar con la verdad, nos va a llevar a tener una integridad, una justicia y nos va a enseñar que lo que nosotros tenemos que hacer de manera correcta. Dice Salmos capítulo 119 versículo 142. Aquí vamos a ver qué es la verdad. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Por eso tiene que ver con la justicia. La ley nos va a determinar qué es lo justo, qué es lo que corresponde. Si nosotros nos conducimos bajo esta ley, vamos a estar en verdad. Dice también en el Salmo 119, versículo 160, dice, el principio de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Por lo tanto, vemos que un principio fundamental de estas sagradas escrituras, de esta palabra de nuestro Dios, pues es la verdad y la verdad es la ley de nuestro Dios. Si nosotros conocemos la ley de nuestro Dios, nos lleva a que siempre nos conduzcamos con verdad. Y esta verdad nos va a llevar a una integridad y a una justicia y a poder vivir en paz con todos, con los que nos rodean. Dice en Deuteronomio capítulo 19, 15 al 21, el siguiente párrafo, dice, Dios nos enseña un principio fundamental para cumplir con él, mandamientos que estamos estudiando y su relación con la impartición de justicia. No se debe formar un veredicto basándose en el testimonio de una sola persona. Para que la verdad prevalezca, se requieren al menos dos o tres testigos. Mateo 18:16. Esto garantiza que las decisiones que se tomen de manera precipitada ni se basen en testimonios incompletos o falsos. El propósito de esta ley es proteger a los inocentes, desalentar la falsedad y promover una cultura de integridad. Y vamos a leer Deuteronomio 19:15 y aquí nos habla de la impartición de justicia y cómo se debía de hacer y que hasta en nuestros tiempos a veces se acude al testimonio de dos o tres personas antes de poder emitir algún juicio. Dice Deuteronomio 19:15 al 21 dice de la siguiente manera, no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado que se cometiere. En el dicho de dos testigos o en el dicho de tres testigos consistirá el negocio. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra el rebelión, entonces los dos hombres litigantes se presentarán delante de Jehová delante de los sacerdotes y jueces que se fueron en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si pareciera ser aquel testigo falso que testificó falsamente contra su hermano, haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán más a hacer una mala cosa como esta en medio de ti. Y no perdonará tu ojo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente
mano por mano, pie por pie. Amén. La impartición de justicia estaba basada en testigos y dice, con dos o tres testigos va a constar este juicio. Si ellos demostraban que el testimonio era falso, dice aquella persona tenía que hacérsele como como él había pensado contra su hermano. Por lo tanto, es fundamental que nos conduzcamos con verdad y que no nos prestemos a dar un testimonio falso. Aparte, porque en la ley, en los 10 mandamientos, nos prohíbe nuestro Dios dar un testimonio falso. Dice Mateo 18:16, vamos a leer este pasaje. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consten toda palabra. Amén. En tiempos de Jesús también acudían a esta regla, el testimonio de dos o tres testigos. Era necesario que se presentara de esta manera, porque muchas de las veces cuando hay un conflicto entre dos personas, es difícil saber quién está diciendo la verdad, porque podemos caer en comentarios subjetivos. Por lo tanto, es necesario que un tercero o unos terceros puedan evaluar la situación y puedan evaluar quién está diciendo la verdad. Por lo tanto, Jesús pues hacía mención de esta regla que ya venía en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 25 dice, y tendremos justicia cuando pudiéramos poner y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Cuando nosotros pongamos esta ley que es la verdad por obra, dice, haremos justicia. Por lo tanto, el hablar la verdad, el conducirnos de acuerdo a la ley, nos va a llevar a tener justicia, a ser unas personas íntegras. En este párrafo, pues nos hace mención de no caer en ese tipo de situaciones, de prestar un testimonio falso en contra de alguno de nuestros hermanos o hermanas. Si hay algún conflicto, es necesario acudir a dos o tres personas para poder eh, determinar la verdad. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, en Levítico 19:11 se nos recuerda que la honestidad y la verdad son principios fundamentales que deben guiar nuestras relaciones con los demás. Proverbios 12:22. Mentir o engañar no solo daña a los demás, sino que también destruye nuestra propia integridad y nos separa de Dios, quien es la verdad absoluta. Vamos a leer Levítico capítulo 19, vamos a leer desde el 9 y dice de la siguiente manera, perdón, vamos a leer el 11. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo, y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y el 16 dice, no andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. El 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Amén. Aquí nos hace una advertencia nuestro Dios. Dice, no andes en chismes. Los chismes pueden ser noticias falsas o noticias verdaderas, pero que en ocasiones predisponen a las personas. Es decir, tiene que ver un poco con la murmuración. Y la murmuración, pues es esto. En realidad es decirle a los demás y tal vez el afectado ni siquiera se da por enterado.
Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar esto, porque es un mandamiento por parte de nuestro Dios. Aquí lo que nos exhorta es de que nosotros con amor reprendamos a nuestro prójimo, que lo hagamos de manera directa, honesta. Si hay algo en el hermano que esté haciendo de manera incorrecta, pues hablarlo. Y en caso de que nuestro hermano no haga o nuestra hermana no haga caso, dice, podemos acudir con dos o tres testigos para poderlo explicar, para poderlo expresar. Sin embargo, aquí siempre es con el involucrado. No podemos, porque a veces caemos en decirle a otros hermanos o a otras hermanas y lo que se hace es un problema mayor y la persona que está involucrada no se da ni por enterada. Entonces, a veces este tipo de situaciones provocan conflictos en las localidades y aparte de que a veces los hermanos o las hermanas se van de la iglesia por este tipo de acciones, porque a veces somos personas tan allegadas que no les decimos cuando están haciendo mal las cosas, sino a veces lo comentamos con terceras personas. Entonces nosotros estamos cayendo en un pecado. Dice el siguiente párrafo, dice por su parte, Éxodo 23:1 nos advierte contra admitir falsos rumores y conspirar para ser testigos falsos. Proverbios 19:5. Este pasaje nos recuerda que la difusión de mentiras y la participación en injusticias son actos que desagradan profundamente a Dios. Zacarías 8:17. Participar en la propagación de falsedades no solo es un pecado contra la persona afectada, sino que también contribuye a la injusticia y al caos en la sociedad. Aquí nuevamente nos dice, no podemos caer en falsos rumores, no podemos ser testigos falsos ni prestarnos, porque esto está mal delante de nuestro Dios, porque estamos cayendo en una injusticia. Y Dios es verdad. Por lo tanto, nosotros si hay algo que no nos conste, si hay algo que no hemos visto, no podemos prestarnos a escuchar ese tipo de comentarios. Vamos a leer Éxodo 23:1, que menciona, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. En el mundo hay mucha impiedad y a veces caemos en ser testigos falsos. Entonces, por lo tanto, Dios nos prohíbe, no debemos de aceptar un falso rumor. Si no nos consta, si no lo hemos visto, no podemos difundirlo, no podemos hacerlo válido. Nosotros no podemos caer en ese tipo de situaciones. Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Nosotros, si nos prestamos a ser testigos falsos, la regla decía que tenía que hacerse como nosotros, como pretendía hacer con aquel inocente. Nunca vamos a escapar de una mentira. Es decir, si nosotros llegamos a participar en alguna mentira o en algún testimonio que sea falso, tarde que temprano se va a descubrir y nosotros vamos a estar mal delante de nuestro Dios, porque hemos pecado. Y si cometimos alguna injusticia con alguno de nuestras hermanas o hermanos, también Dios lo ve y también Dios va a darnos a cada uno conforme a nuestras obras. Por lo tanto, nosotros tenemos que conducirnos con verdad. Si en realidad nosotros no queremos pagar más de lo que tengamos, tenemos que conducirnos de manera honesta, de manera íntegra, delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Zacarías 8:17 menciona, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, no améis juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Amén. Por lo tanto, es algo que Dios aborrece y que no está permitido que nosotros lo practiquemos.
En el siguiente párrafo, nos exhortan a lo que tenemos que hacer, las recomendaciones. Dice, ser consciente de nuestras palabras y asegurarnos de que reflejen la verdad en todo momento. Efesios 4:25. Rechazar la tentación de participar en rumores o chismes que pueden perjudicar a los demás. Proverbios 26:20. Vamos a leer Proverbios 26. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Amén. En ocasiones es necesario o es prudente quedarnos callados. Si no nos consta, si no lo hemos visto, a veces es mejor no participar, no emitir palabra, porque podemos caer en una injusticia, podemos caer en un testimonio falso contra nuestras hermanas, contra nuestros hermanos. Por lo tanto, la recomendación es no caer, no participar en este tipo de comentarios o de noticias que pudieran ser verdad o pudieran ser falsas. No lo sabemos porque no nos consta. Por lo tanto, tenemos nosotros que apegarnos a la verdad, apegarnos a la ley de nuestro Dios. El punto número 3 dice, buscar siempre la justicia y actuar con integridad, especialmente en situaciones de conflicto o juicio. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Amén. El hacer juicio implica hacerlo determinado con la ley de nuestro Dios. ¿Qué estamos haciendo de manera correcta y qué es lo incorrecto? Para eso es la ley que nuestro Dios nos ha dado, para que nosotros nos podamos conducir con verdad, para que nosotros podamos decidir de la mejor manera y que sobre todo lleguemos a esa integridad, a esa justicia que Dios nos pide. Proverbios 18:21 dice, en el punto número 4 dice, recordar que nuestras palabras tienen poder y que debemos usarlas para construir y no para destruir. Proverbios 18:21. Tenemos un arma poderosa en nuestro ser. Y lo decía Santiago, nuestra lengua. Si nosotros no refrenamos nuestra lengua, dice aquel que refrena, dice este hombre es santo, porque tiene la capacidad de domar su cuerpo. Por lo tanto, Dios nos invita a eso. Si nosotros refrenamos nuestra lengua, nos vamos a evitar muchos problemas, muchos conflictos, porque a veces malinterpretamos las cosas, a veces decimos unas palabras por otras, entonces no nos conducimos con verdad y nos prestamos pues a caer en falsos testimonios o en rumores o en chismes. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. En palabras normales, todo lo que hablemos, todo lo que digamos, vamos a padecer las consecuencias. Jesús expresaba que todas las palabras en el día de juicio pues serán tomadas en cuenta. Por lo tanto, tenemos que hacer, nuestras palabras deben de ser conscientes, deben de ser meditadas antes de expresar, porque podemos caer en cualquiera de los supuestos que menciona la lección. Podemos caer en un chisme, podemos caer en un falso rumor o podemos caer en un testimonio falso. Santiago 4 nos expresa el poder que tenemos y que por ahí dicen, Dios nos puso dos ojos, dos oídos y una sola boca. Digo, nos pudo haber puesto dos, pero con una a veces caemos en conflictos, pues imagínense con dos, pues más, ¿no? Entonces dice, vamos a leer desde el Santiago 3 del 1 en adelante, dice, hermanos míos,
No os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quiera, por donde quisiera el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma, y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Quien es sabio y avisado entre vosotros, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Amén. Aquí Santiago nos hace ver que este miembro que tenemos, dice, es un miembro pequeño, pero que puede incendiar toda la creación, porque en ella, dice el rey Salomón, pues está la vida y la muerte. Con ella podemos bendecir a nuestro Dios, con ella podemos predicar el Evangelio, pero también con ella podemos maldecir, con ella podemos levantar un falso testimonio, con ella podemos caer en un rumor, con ella podemos prestarnos a un chisme. Por lo tanto, dice aquel que puede refrenar su lengua, el que puede no pecar en palabra, dice este es hombre, es varón perfecto. Por lo tanto, tenemos una tarea bastante complicada. Sin embargo, con el Espíritu Santo de nuestro Dios podemos refrenar nuestra lengua, podemos evitar caer en este tipo de situaciones y que la ley de nuestro Dios nos expresa, pues, que es pecado. Vamos con el siguiente párrafo. Dice de la siguiente manera, debemos entender que la verdad trae consigo numerosos beneficios. Proverbios 12:19 nos dice que el labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Vivir en la verdad crea un ambiente de confianza y paz y refuerza la justicia y refleja el carácter de Dios en nuestra vida diaria. Proverbios 3:4. La verdad, al ser una manifestación de la naturaleza divina, también nos acerca más a Dios y nos permite vivir en integridad y rectitud, que lo veíamos en la lectura bíblica. Si nosotros nos conducimos con verdad, vamos a ser personas justas, que estemos siempre delante de nuestro Dios y que nos permitirá estar en esa eternidad, siempre y cuando nosotros nos conduzcamos con honestidad, con verdad. Vamos a leer Proverbios 12. Proverbios 12:19. El labio de verdad permanecerá para siempre, mas la lengua de mentira por un momento. Amén. Decía Jesús que todo lo que está oculto, pues también tiene que salir a la luz, ¿no? Lo que tiene que, a veces las mentiras tratamos nosotros de cubrirlas, pero tarde que temprano salen a la luz. Por lo tanto, dice aquí en este párrafo, hay grandes beneficios en el momento que nosotros nos conducimos con verdad. Y esa verdad, si nosotros la manifestamos en nuestra vida, el llevar la ley de nuestro Dios en nuestro corazón,
Dice que vamos a residir en ese monte santo. Vamos a estar siempre delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a ver un caso en segundo libro de Reyes, capítulo 22 del 14 al 20, sobre una mujer llamada Hulda, dice, a la cual le fue encomendada una importante misión, interpretar la ley recién descubierta durante el reinado del rey Josías. Hulda, conocido por su sabiduría y su relación con Dios, habló con verdad y sin temor al entregar el mensaje divino. Aunque el mensaje incluía advertencias de juicio, ella no alteró la verdad para agradar a los oyentes, sino que transmitió fielmente lo que Dios le había revelado. Este ejemplo de Hulda nos enseña que hablar con la verdad, incluso en situaciones difíciles, es una muestra de nuestra fidelidad a Dios y de nuestro compromiso con la justicia. La verdad, aunque a veces dura, es necesaria para la corrección, la restauración y la paz verdadera. Por todo ello, estamos seguras de que hablar siempre con la verdad es una de las más altas virtudes que podemos practicar como hijas de Dios. Y vamos a leer el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, capítulo 22. Y vamos a ver el caso de esta mujer que profetizaba. Dice 22:14 al 20. Dice, entonces fue Hilcías el sacerdote, y Acam, y a Adbor, y Safán, y Asaía, a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Titba, hijo de Arais, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los que en él moran, a saber todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron perfumes a dioses ajenos, provocándome a ira en toda obra de las manos, de sus manos. Y mi furor se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntases a Jehová, diréis así, así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y se humilló delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y tú verás recogido a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta, amén. Es decir, esta profetisa Hulda había dicho que por todo el mal que había hecho Judá, pues iba a ser cautivo, iba a ser castigado. Pero Josías, por haberse enternecido, por haberse humillado delante de Dios, antes de que pasaran esas cosas, pues él iba a morir. Él iba a dormir con sus padres y no iba a ver ese mal. Por lo tanto, en este párrafo lo que podemos rescatar es de que aunque las cosas sean terribles o sean noticias desagradables, nosotros tenemos que hablar con la verdad, tenemos que conducirnos con esa verdad, independientemente que a lo mejor sean cosas difíciles, aunque nosotros tenemos que analizar la forma de expresarlas para no herir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Tenemos que ver la forma para acercarnos y decirles si están haciendo algo incorrecto y puedan corregirlo. Vamos con el siguiente y último párrafo. La verdad refleja el carácter de Dios y tiene el poder de edificar, sanar y mantener la justicia. Efesios 4:15. Por el contrario, el falso testimonio y la mentira destruyen vidas, separan al hombre de Dios y perpetúan la obra del enemigo. Proverbios 12:22. Como Hulda debemos ser mujeres que se destacan por hablar con verdad, de que nos permitirá vivir en integridad y en comunión con Dios.
además de ser instrumentos de paz y justicia en nuestra familia. Al hablar con verdad, no solo honramos a Dios, sino que también cultivamos relaciones basadas en la confianza, perdón, en la confianza y en el respeto. La verdad nos fortalece para enfrentar cualquier desafío y con la certeza de que estamos caminando en la luz de Dios, permitiéndonos influir positivamente en aquellos que nos rodean, construyendo un legado de honestidad y rectitud para las generaciones futuras. En este párrafo nos dice que la verdad es parte de nuestro Dios y que esa verdad tiene el poder de edificar, de sanar y de poder mantener justicia. Nosotros tenemos que conducirnos con esta ley, tenemos que conducirnos con la verdad. Decía Jesucristo ante Pilato, porque Pilato le hacía la pregunta que qué era la verdad. Y dice, aquellos que están en la verdad oyen mi voz. Por lo tanto, nosotros, si escuchamos la voz de Jesús en sus enseñanzas, corregimos nuestra manera de ser, estamos en la verdad. La verdad es la ley de nuestro Dios. Nosotros tenemos que dedicarnos a escudriñarla y aplicarla en nuestra vida. Tenemos que estos principios que nos mencionaba aquí, de conducirnos con verdad, de tener justicia, ser personas íntegras, van todas de la mano. Si nosotros escudriñamos la ley de nuestro Dios y la aplicamos en nuestra vida, nos va a llevar a ser personas justas, nos va a llevar a ser personas íntegras y sobre todo que vamos a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, es algo que nos debe de caracterizar. Y aquí menciona algo importante, nos va a permitir dar a conocer a nuestro Dios. En el mundo podemos ver que hay mentira, que hay engaño, que las personas a veces no se conducen con verdad. Si nosotros somos personas honestas, que nos conducimos siempre de manera correcta, a través de nosotros inmerecidamente van a conocer a nuestro Dios, van a conocer a ese Dios que nosotros conocemos y que nos ha dado esa oportunidad de ser sus hijos. Por lo tanto, tenemos un compromiso bastante fuerte, porque decía aquí el caer a veces en la tentación de un falso rumor, de un chisme, de ser testigo falso, siempre en nuestra vida diaria a veces se puede dar. Entonces nosotros tenemos que evitarlo, tenemos que refrenar nuestra palabra, refrenar nuestra lengua. ¿Para qué? Para evitar tener conflictos y sobre todo seamos esas mujeres perfectas, como lo decía Santiago, aquel que puede refrenar, el que no ha pecado en palabra, dice este hombre, es un varón perfecto, para que seamos mujeres perfectas y tenemos que hacerlo porque con esto estamos cumpliendo con Dios, con un principio que Dios nos ha enseñado a través de sus leyes, a través de sus mandamientos. Ya por último, en la tercera de Juan 1:4, dice de la siguiente manera, dice, mucho me he gozado porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Amén. Estas palabras las expresa Juan, uno de los discípulos de Jesús. Se me he gozado porque he visto que andan en la verdad. Es un mandamiento que recibimos de nuestro Dios, porque en Dios es verdad. Dios es verdad, Dios es un Dios verdadero, en Él no hay variación, no hay mudanza. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que conducirnos de la misma manera.
La actividad en la iglesia dice, en compañía de las hermanas de la sociedad femenil, abran una mesa de diálogo en donde se puedan contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué la sociedad es tan vulnerable a los rumores y chismes? ¿Qué podemos hacer de manera personal para evitar estas cuestiones negativas? ¿Y cuál es nuestro compromiso para hablar siempre con la verdad? Después de discutir cada pregunta, redacten sus conclusiones en conjunto, asegurándose de identificar acciones concretas que cada uno pueda tomar para promover una cultura de honestidad, respeto, tanto en la iglesia como en la sociedad. Vemos en la sociedad que es muy vulnerable a los rumores, a los chismes, a estas noticias que a veces nos dan y que nosotros damos por cierta. No nos damos a la tarea de investigar. Y digo, lo vivimos con la pandemia, de que hubo muchas noticias y que a veces desalentaron a muchas personas o, o que nos llenamos de ideas falsas sobre la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que somos vulnerables porque estamos en la sociedad y a veces el no estar concentrados en la ley de nuestro Dios nos da pie a que escuchemos y a que no analicemos, sino que lo repitamos y que decían por ahí en el mundo, a veces una mentira dicha varias veces se convierte en verdad. Entonces nosotros tenemos que, antes de promover algo, antes de decir algo, realmente cerciorarnos que las cosas hayan sido de esa manera. No ser parte de un chisme o de los rumores o ser testigos falsos, porque les digo, en el mundo se da, en el mundo el mentir ya es algo común o es algo normal. Sin embargo, nosotros que obedecemos la ley de nuestro Dios, no es, no es normal, es un pecado, es algo que aborrece nuestro Dios y más porque provocamos a veces daños a las personas. Entonces, por lo tanto, no podemos caer en eso. Vivimos, decía Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos participar de estas situaciones y digo, tanto a nivel iglesia como a nivel eh, con las personas que nos relacionemos en nuestros trabajos, en las escuelas, no podemos ser partícipes, porque muchas veces, a veces se cometen injusticias si yo llego a expresar una mala palabra o, o palabras de más, porque se dice, a veces le echan palabras de la cosecha de una. No, o sea, cuando no nos consta, cuando no podemos validar, pues tenemos que cerrar nuestros oídos, tenemos que enfocarnos en la palabra de nuestro Dios. El analizar, el escudriñar, realmente nos va a permitir estar centrados en nuestra vida, porque realmente es eso. Nosotros tenemos que ir corrigiendo aquellas cosas que están mal delante de nuestro Dios, porque al final del día es nuestra relación que tenemos con Dios. Si nosotros empleáramos todo el tiempo en escudriñar la ley de nuestro Dios, créanme que no tendríamos tiempo para ningún otro asunto que no sea la ley de nuestro Dios. Pero a veces nos damos o prestamos el oído a, a rumores, a chismes, y a veces nosotros también, lejos de alentarnos, a veces también nos desanimamos. A veces las personas o nuestros hermanos, si nos comentan algo, nos decepcionamos. Y a veces ni nos consta, pero ya nos decepcionamos del hermano, ¿no? O de la hermana. Ya la consideramos que siempre ha sido así. Entonces, por lo tanto, expresaba el apóstol Pablo que en algún momento nosotros fuimos así, porque fuimos del mundo, pero ya no somos del mundo. Ya Dios nos ha dado esa oportunidad y nosotros tenemos que valorarla. Por lo tanto, aquí la recomendación es ver qué acciones podemos hacer para no caer en ese tipo de situaciones.
y siempre hablar con la verdad. ¿Qué acciones tendríamos que hacer para poder siempre expresar la verdad con nuestras hermanas, con nuestros hermanos? Y creo que a veces los malos entendidos, los conflictos se dan por eso, por los malos comentarios, por los rumores y que de algún modo no constatamos, no verificamos que sea un 100% verdad, sino que como me lo dijo alguien que es de mi confianza, pues creo que es verdad. Sin embargo, hay que validarlo. Eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios, que todas nuestras palabras pues sean con verdad, sea algo que nosotros hayamos visto, que hayamos constatado, pero sobre todo que lo hablemos directamente con la persona, no con terceras personas, sino directamente con la persona involucrada. Y así nosotros nos vamos a evitar conflictos. Bueno, mis hermanas, pues esta es la escuelita, esperando pues les sea de utilidad. Creo que estas escuelitas pues han tocado algunos temas que son parte de lo que se da en cada una de las sociedades y que tenemos que ir puliendo, que tenemos que ir erradicando para poder llegar a esa santidad, poder estar delante de nuestro Dios de una manera íntegra y justa. Bueno, pues también aprovecho la oportunidad para agradecerles a todas mis hermanas que participan cada mes con los ayunos. Muchas gracias, mis hermanas, que Dios las bendiga. Eh, Seguimos en oración por todas mis hermanas que, pues, de algún modo se duelen, hermanas que han tenido conflictos. Seguimos en oración y las invito a que no dejemos esta costumbre de practicar los ayunos, no solamente a lo mejor en los principios de mes como lo hacemos, sino que hagamos parte de nuestra vida el ayuno, que puede ser algo que nos ayude para evitar el chisme, para evitar rumores. El ayuno, la oración puede mucho. Y yo sé que cada una de ustedes pone su corazón, pone la disposición para poder hacerlo. Y que Dios las bendiga. Y pues ya concluimos con una oración. Vamos a hacerla con toda humildad y con toda reverencia. Dios Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido estudiar un poco más de tu palabra, porque nos has mostrado que eres un Dios verdadero y que en ti no hay variación ni hay mudanza. Te pido, Señor, que derrames de tu Santo Espíritu en cada una de nosotras, que nos permitas cada día escudriñar tu ley y podamos llevarla a cabo para poder tener esa justicia, esa integridad que tú nos pides, Señor. Y así como esas palabras que expresaba el rey David, estar siempre delante de tu presencia y poder habitar con tu Hijo amado en aquella eternidad que tú nos has ofrecido, Señor. Te pido también que nuestras palabras siempre sean con verdad, sean honestas, siempre lleven a esa justicia. No permita, Señor, que nosotros seamos ocasión para que alguna de nuestras hermanas caiga o que se destruya, sino por el contrario, que nuestra lengua sea para edificar, que sea para predicar tu bondad y tu amor, y que hagas que las personas que nos rodean vean en nosotros lo bueno, lo que has hecho en nuestras vidas y no lo negativo, Señor, porque sabemos que estamos en ese camino perfeccionándonos, pero a veces caemos en aquellos comentarios negativos, en aquellas palabras que pueden dañar a nuestros hermanos y que también daremos cuentas en el juicio. Te pido, Señor, que nos ayudes, que tomes nuestro corazón y que tu Santo Espíritu nos vaya guiando a través de las enseñanzas de tu Hijo amado. Te pido también, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas, que tú seas con ellas, que, que tú les des las herramientas necesarias para poder conducir a su familia y a los que de algún modo no tenemos familia o hijos, Señor, pero somos parte de tu iglesia. Te pido que también derrames de tu Santo Espíritu para que podamos guiar a los que nos ven, a los que
a través de nosotros pueden aprender un poco más de tu palabra. Te pido también, Señor, que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas y que si es tu voluntad el día de mañana, otorgarnos esa oportunidad de vivir, siempre en nuestra boca tengamos esa palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti y valorar que hemos alcanzado tu amor y tu misericordia y nos has dado una nueva oportunidad para perfeccionarnos en tu camino. Te pido, Señor, también por aquellos que se encuentran en el lecho del dolor, que tú seas con ellos, Señor, que abras nuestros ojos y nuestros sentidos para que siempre veamos tu presencia en nuestra vida, siempre valoremos que estás con nosotros, podamos escuchar tu voz, porque sabemos que esas palabras que Jesús expresaba, que si estamos en la verdad, podemos escuchar tu voz. Te pido, Señor, que podamos entenderlo, que podamos siempre estar en esa verdad que, que tú nos vas enseñando día con día. También te pido, Señor, que si dentro de tu pueblo hay alguien que se duele, que ha perdido a un ser querido, yo te pido que le des la fortaleza, la paciencia y la aceptación, porque sabemos que ante la pérdida de algún ser querido, a veces nos encontramos desconcertados, a veces no sabemos qué pensar. Yo te pido que seas con ellos, que les des esa fortaleza que necesitan y sobre todo que se llenen de esperanza, porque sabemos que todos los que mueren en tu nombre tenemos esa oportunidad de poder alcanzar esa eternidad. Yo te pido que seas con ellos y que siempre nos conduzcas a la verdad, que podamos mantener esa comunión contigo y, Señor, que siempre vayamos caminando a la par, que no nos atrasemos, que no nos distraigamos con palabras que no edifican, sino por el contrario, siempre busquemos el ser mejores cada día delante de ti. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengas, Señor, porque aún cometemos y ofendemos en palabra, en hecho, sino por aquellos méritos de tu Hijo Jesús, que murió en la cruz. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les mando un fuerte abrazo y mi deseo es que Dios las bendiga. Paz a vosotras.